¿Qué tal? Saludo cordial para todas las personas que se conectan a esta hora con el Facebook Live de Caracol Radio. Esto, les recordamos, está siendo producido por una alianza entre Caracol Radio y el programa de Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI de la ciudad Santiago de Cali del suroccidente colombiano. Y es para mí un placer presentarles a Sergei Brilyov. Es uno de los periodistas más reconocidos en Rusia en la actualidad. Nació el 24 de julio de 1972 en La Habana, Cuba, en el seno de una familia de empleados de una misión comercial soviética. Pasó su infancia y adolescencia entre Moscú, Ecuador y Uruguay. Pero saludémoslo a esta hora. Sergei Brilyov. Señor Brilyov, bienvenido a Caracol Radio, a esta alianza con la Universidad ICESI. Hola Alexei, un gusto, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, no sé, a los oyentes en Colombia. Bueno, cuéntenos un poco sobre su vida, sobre esa conexión suya con Latinoamérica y cómo llega a ser un periodista ruso tan importante. Háblenos un poco de su infancia, de su paso por Uruguay y, por supuesto, de sus constantes visitas a Moscú. Bueno, la infancia, La Habana, Cuba. Yo nací en La Habana, yo soy un cubano muy entre comillas, aunque según las leyes cubanas soy habanero y soy cubano. Interesantemente, en aquella época existía una ley soviética, una norma, que les permitía a los ciudadanos soviéticos, con chicos nacidos en los países socialistas, registrarles a esos chicos como nacidos en Moscú. Así que si uno abre mi pasaporte, dice que yo nací en Moscú, aunque físicamente nací en La Habana. Entonces es la primera curva de mi biografía, digamos. Y después mis padres trabajaron en Ecuador y en Uruguay. Después llegó el fin de la época soviética, entonces a partir del 92 mi papá no tiene nada que ver con América Latina, lamentablemente. Pero yo siempre tenía esa relación sentimental con la región, con el continente, y la única ventaja, profesionalmente hablando, que yo tenía fue que yo sabía hablar un castellano medio cruzado, pero un castellano. Entonces, bueno, un ejemplo clásico, yo era corresponsal de la televisión rusa en Londres. En el momento cuando pasa la ampliación de la Alianza Atlántica, cuyo secretario general era un español llamado Javier Solana. Entonces, paradójicamente, y Javier Solana hablaba un inglés, digamos, un inglés, sabía hablar francés, pero el inglés suyo fue, por lo menos a comienzo de su carrera internacional, bastante, yo diría, frágil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue que yo, con mi base en Londres, fui invitado por Javier Solana a Bruselas, primero a Noruega, pero después a Bruselas, para hablar sobre los asuntos de las relaciones bilaterales entre la OTAN y Rusia, lo que obviamente no contribuyó a mis amistades con mis colegas corresponsales rusos en Bruselas, pero bueno, esto es lo que pasó. Pero más allá de esto, hacia 2013, yo supuse que podría ser, que valdría la pena convertir mi relación sentimental y ocasional con América Latina en algo más racional. Entonces, en 2013 fundé con mis compañeros sudamericanos lo que se llama el Instituto Bering-Bellinghausen. Explico por qué Bering-Bellinghausen, que es la primera nueva ONG en décadas cuya tarea estatuaria es el fomento de relaciones ruso-latinoamericanas. ¿Por qué Bering y por qué Bellinghausen? Porque fueron ellos, dos marineros rusos de descendencia europea, pero rusos, quienes iban a descubrir el punto de las Américas en el norte, el estrecho Bering, y la Antártida en el sur. Entonces, el mapa del Nuevo Mundo, del hemisferio occidental, fue concluido, terminado,
por esos dos navegantes marineros rusos, y por eso que se llama el Instituto Bering-Bellinghausen. Entonces, bueno, para concluir esa respuesta, yo siempre he tenido una relación sentimental con la región. Mi carrera periodística incluye otras cosas. Empecé a escribir para un par de diarios moscovitas hacia 1990 más o menos. Después llega el momento en que me invitan a la televisión, a la pantalla chica, en 95. Yo era corresponsal de guerra durante la guerra de Chechenia. Hice guerras, hice el Golfo, hice Irlanda del Norte, etc. Después me hago corresponsal en Londres durante muchísimos años, pero América Latina siempre estaba, si no en la vidriera, siempre en el fondo. Y ese fondo en algún momento llega a la superficie de mis actividades periodísticas y ahora incluye el ángulo periodístico y también el ángulo académico. Como por ejemplo mi tesis doctoral fue dedicada a asuntos latinoamericanos. Si quieres hablamos de esto también, pero esto es más o menos mi vida, pero yo tengo 4 vidas paralelas. La televisiva, la académica, soy además presidente de lo que se llama la Asociación Global Energy, la energía global, que otorga este premio internacional en los asuntos energéticos. Y mi cuarta vida paralela es sobre, bueno, soy escritor, entonces he publicado, ahora sale mi cuarto libro, ahora a fines de diciembre, y el año que viene saldrá un quinto, que son libros mayoritariamente sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero con ciertos ángulos dedicados más allá, dedicados a la Guerra Fría. Bueno, esto es lo que soy. Sí, señor. Comencemos hablando, señor Briliov. Perdón, Alexei, también debo Sí, añadir señor. algo de que estoy masivamente orgulloso. Soy el primer, en 300 años, el primer ciudadano visitante ilustre de la ciudad de Montevideo desde Rusia. Perfecto. Le cuento, usted comenzó su carrera periodística en periódicos uruguayos, en La República y El Observador, según tengo entendido. ¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo? ¿Por qué decide entrar en el periodismo? Me imagino que en Uruguay comenzó escribiendo en español, pero ¿cómo llega a Rusia y comienza a trabajar en importantes periódicos de la capital rusa? Fue un proceso simultáneo, yo diría. Entonces, no, la verdad que técnicamente hablando, mis primeras publicaciones fueron en la prensa rusa. Pero estamos hablando del año 89, 90, 91, en que aparece algo de Rusia, aparece algo en Uruguay, aparece algo en Argentina a propósito, porque yo también escribí para La Razón de Buenos Aires, siendo todavía muy joven. El tema es así. Si hablamos del periodismo, yo la verdad que odio hablar sobre el periodismo. Odio. Porque es una cosa mucho más práctica que teórica. Pero creo que sí, la profesión que yo amo de todo corazón, creo que el periodismo es la mejor profesión en este planeta. Lamentablemente, el aspecto cotidiano del periodismo no es siempre tan interesante como la profesión como sí, pero yo estoy enamorado de la profesión. Si hablamos seriamente de este asunto, yo diría lo siguiente. Hay 2 respuestas. La respuesta aburrida es sobre la noción del periodismo imparcial. ¿Qué cosa más aburrida? El periodismo imparcial. La práctica exitosa que me asusta es que lamentablemente hoy los periodistas más exitosos en cualquier parte del mundo representan esa escuela de la profesión, que no es una escuela, que se llama el periodismo de opinión o el periodismo opinativo, que es una cosa que capta la imaginación del lector,
Uno puede ser izquierdista atacando la maldita derecha. Uno puede ser derechista atacando el maldito marxismo. Uno puede ser servidor del oficialismo o de la oposición. Es obviamente periodismo, pero es un periodismo de opiniones y de ideologías. Mientras que yo prefiero el periodismo de hechos. Pero el periodismo de hechos, el periodismo imparcial, suena aburrido. Entonces, la meta es producir periodismo imparcial que sea interesante. Ahora, acá entramos en aguas muy turbulentas. Por un lado, pobre lector, o pobre oyente, o televidente. Yo me acuerdo, estoy totalmente dispuesto a criticar Rusia también, o América Latina, pero yo me acuerdo de la ocasión en que yo estuve en Estados Unidos durante la campaña electoral en que los republicanos fueron representados por McCain y los demócratas por Obama. Y yo estuve en una casa neoyorquina de mis amigos, mirando la tele con ellos, y estuvimos mirando los canales de cable. Entonces, según la cadena Fox, McCain era un ángel, mientras que Obama era un demonio. Media hora más tarde mirábamos MSNBC, que decía al revés, que Obama era un ángel y McCain era un demonio. Pobre lector, pobre televidente, que tuvo que llegar a una decisión mirando todo esto. La respuesta es, obviamente, supuestamente, los canales abiertos, los canales de la señal abierta, pero ahí el tema es así. ¿Cómo puede, cómo debe ser que la televisión abierta o los medios en comunicación en general sean imparciales? La única fórmula que funciona, o por lo menos funcionaba, es la fórmula inglesa. Se llama license fee, en que cada ciudadano, o mejor dicho, cada hogar, paga una especie de impuesto. No es un impuesto, es un fee que se dedica exclusivamente y directamente al funcionamiento de la televisión pública. Entonces, tienes la BBC, se financia por la población y no se controla por el gobierno. En mi opinión, la BBC de hoy tiene ya ciertos pecados, pero tomemos esto como un ejemplo ejemplar, discúlpame la expresión. Me gusta este sistema. El problema es que no funciona fuera de los países ricos, ni en los países pobres de la Unión Europea funciona. En Polonia tuvieron un conflicto sobre esto. En países como Rusia, bueno, Rusia es un país especial. 10, 11 zonas horarias. Si analizas el presupuesto de la televisión pública rusa, una de las cosas más caras era, durante la época anterior, y sigue siendo ahora durante la época digital, la distribución de la señal. Si distribuyes la señal desde Moscú a las demás zonas horarias, es una cosa impensable, es carísima. Entonces, si aplicas en Rusia lo que se llama license fee en Inglaterra, resulta que el pago tuyo alcanzaría, porque estamos hablando en modo subjuntivo, alcanzaría unos 150 o 200 dólares por hogar. Lo que es algo impensable ni en Rusia y ni hablamos del mundo en desarrollo. Entonces estamos en un círculo vicioso, ¿verdad? En que una televisión pública imparcial financiada por la población puede existir en algunos países ricos del norte y no puede existir por sí en el mundo de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que
lamentablemente, no podemos contar con canales diarios, estaciones de radio imparciales, financiados por la población. Entonces, estamos en el círculo vicioso de que nuestros medios sean opinativos o ideologizados, pero para resolver esto, la única respuesta es la diversidad de estos medios. Y la diversidad garantizada depende de lo que se llama, humildemente, la democracia. Ahora, ¿quién es primero? ¿Qué es primero? ¿La democracia o la diversidad de los medios? Ahí es un tema del pollo y huevo, obviamente. Lo que abre más posibilidades es el Internet, ni hablar. En este caso no estoy matando la pantalla chica, no. Seguimos siendo productores del contenido que se distribuye televisivamente, se distribuye, bueno, televisivamente mala palabra, se distribuye por la televisión, por la radio, por la prensa escrita y por el Internet. Y ahora llegamos a una etapa muy peculiar en la historia de los medios de comunicación, de información mundialmente, que es el tema de quién y cómo maneja el ámbito del Internet. Y en este caso podemos ser muy equivocados, pero muy equivocados, si elegimos entre China, que controla todo, y el mundo occidental, que no controla nada. Porque la respuesta no es sobre el control ideológico, o sea, es un tema muy importante. El tema, la respuesta está en el tema de control soberano. Entonces, para concluir esta respuesta muy larga, ya sé, pero bueno, me pediste compartir mis sentimientos, voy compartiendo. Uno de los temas muy importantes e interesantes es que, por ejemplo, todos los sitios .com, y la mayoría de los sitios más importantes son .com, están registrados en Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos ejercen el control soberano sobre los sitios .com. Entonces, tú, cuando quieres lanzar un proyecto interesante, sea un proyecto tuyo, un proyecto para distribuir la información de los demás en el Internet, registras tu sitio en .com. Lo que quiere decir que tú das el control de la distribución de este sitio a las autoridades estadounidenses. Fíjate que no tengo nada en contra de Estados Unidos, pero es un sistema injusto, en que tú estás en Rusia, en Colombia, en qué sé yo, Zambia, en India, registras un sitio .com y vas automáticamente a Estados Unidos. ¿Serán ellos que cierren tu sitio si no les gusta a ellos? ¿Serán ellos quienes promuevan tu sitio que les gusta? Es un tema muy especial, muy complejo. Subrayo que no estoy hablando ahora contra alguien, pero estamos, después de 15, 20, 25 años del desarrollo muy activo del Internet, estamos llegando ahora a una etapa en que ese debate, ese diálogo sobre los medios de comunicación siendo imparciales, inesperadamente se mezcla con el debate sobre la soberanía. Muy interesante el momento. No digo nada más, porque si digo, voy revelando mis preferencias ideológicas, pero quise subrayar este momento sumamente importante. Me callo la boca.
Sí, señor Brillov, le iba a preguntar precisamente también porque si nos vamos a poner a hablar de comunicación digital en la actualidad, nos podemos quedar hablando acá el resto de la mañana, pero queremos también entender su trabajo en un medio masivo de comunicación ruso, como es el canal Rasia. Sabemos que es un presentador muy conocido, muy querido por la gente. Y además que ha llevado a cabo varias entrevistas a presidentes de diferentes naciones, pero principalmente a Vladimir Putin, el presidente ruso, que todos los periodistas lo sabemos, es muy difícil acceder a él. Incluso lo intenté, personalmente lo intenté cuando se dio el Mundial de Rusia, escribimos una carta al Kremlin para solicitar la entrevista, pero sabemos que usted, Sergei Briliov, pues ha entrevistado a Putin en varias ocasiones y también a presidentes como Barack Obama. Cuéntenos un poco sobre esas experiencias de esas entrevistas a mandatarios que tienen un poder mundial, cómo llegó a ellos y qué nos puede comentar sobre eso. Sí, primero un pedido de mi parte. En este ámbito del periodismo la gente se tutea, así que por favor, usted no me llamen Don Sergio, por favor. Sergio, Este, tienes la palabra, Sergio. este, bueno, sí, es verdad que en mi portafolio cuento con Putin, si hablamos de las naciones que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Estados Unidos he entrevistado a Bush y a Obama y varios secretarios de Estado, varios. En el Reino Unido, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, Boris Johnson. En Francia, los presidentes Valéry Giscard d'Estaing, Sarkozy, Macron. En China al camarada Xi. Y obviamente estoy orgulloso de esto. La razón por la cual yo estuve hablando muy activamente antes de esto y ahora, digamos, ha cambiado la velocidad, es que si uno es profesional, uno tiene que tener mucho cuidado como para no revelar las tácticas usadas como para alcanzar esas estrellas. Es un proceso largo. Lo que sí puedo decir es que, bueno, ahora estamos en una época difícil en las relaciones ruso-estadounidenses, pero en la época anterior típicamente se trataba de por lo menos un año y medio entre tu primer pedido, tu primer solicitud, y el momento en que estés con el presidente estadounidense. Es un proceso que involucra a embajadores, a servicios de prensa, etc. Es verdad también que cuando llegas a la etapa en tu carrera profesional en que ya tienes un perfil, es más fácil solicitar entrevistas así porque escribes una carta diciendo que por favor que me dé una entrevista y mencionas otras entrevistas. Y entonces, bueno, en este mundo, en esta red, uno le oye al otro. Yo creo que quizás lo que sí puedo compartir, sin nombrar a nadie, es que lo curioso es que a veces tenemos estos estereotipos de que este señor debe ser liberal, entonces una vez que se apruebe la entrevista vas, te sientas y hablas. Este señor debe ser conservador, entonces más allá de esas incalculables solicitudes, tendrás que preparar una lista de preguntas, tendrás que hablar de una manera muy larga con alguien quien apruebe o no apruebe esta lista, etc. El tema es que no es así. En muchas ocasiones, hasta yo, teniendo
repito la palabra estereotipo sobre alguien, pensando que, bueno, este debe ser fácil. En lugar de esto, no. Yo recibía una lluvia de comentarios, una lluvia de solicitudes, pedidos, órdenes de sus servicios de prensa sobre la necesidad de componer una lista de preguntas de antemano, y en esa lista aún las comas y las comillas fueron editadas. Y al revés, hubo un par de ocasiones en que yo esperaba una lucha, y en lugar de esto me decían, no, que venga y que hable. Es un proceso. El tema que yo quizás sí estoy dispuesto a formular es lo siguiente. Ya que estamos hablando de los países grandes, o mejor dicho, de los países poseedores de armas nucleares, hay algo, yo no sé qué, pero algo que cambia en la mente de los señores presidentes y primeros ministros de los países con armas nucleares, cuando ellos llegan al poder. A que yo sepa, el primer día que uno se hace presidente de Rusia, o presidente de Estados Unidos, o primer ministro de Gran Bretaña, o presidente de Francia, o presidente de China, el primer día, este señor, o quizás en el futuro esta señora, tienen un briefing de 15, 20 minutos con la gente que maneja los arsenales nucleares. Y te muestran este botón, si lo empujas, destruyes el planeta. Y yo creo que esto cambia la mente, pero estoy hablando, bueno, positivamente mala palabra, pero estoy hablando de una manera respetuosa sobre esto. Ellos representan una liguilla de los líderes que manejan el planeta, pero que también tienen una responsabilidad especial. Entonces, cuando hablas con ellos, es algo especial. Lo que siempre ha sido muy importante para mí es tratar de involucrar en el proceso periodístico a los líderes, a los pueblos y los representantes de estos pueblos, que están más allá de esta liguilla, porque esta liguilla a veces es demasiado autosuficiente. Es verdad que las relaciones ruso-estadounidenses, o británico-francesas, o chino-británicas, constituyen el eje, la plataforma de la estabilidad mundial. Es verdad esto, obviamente. Es así. Ahí están los armamentos, ahí está el dinero, ahí está la influencia, etc. Pero el mundo es mucho más diverso. Entonces yo, como un deber, considero la necesidad de hablar y entrevistar, en términos prácticos, a los líderes del mundo en desarrollo. Por eso estoy muy orgulloso de que en mi programa hubo muchas entrevistas a los presidentes latinoamericanos de distintísimas orientaciones políticas. Tuve a Dilma de Brasil y a Evo Morales de Bolivia y Peña Ortega de Nicaragua, pero también fui a ver a los presidentes paraguayos y chilenos y hondureños, etcétera, quienes no pertenecen a la izquierda. Para mí, la verdad que esto es un tema secundario, derecho o izquierda. Hay el norte y el sur. Y debe haber respeto. Y debe haber respeto entre sí, y también debe haber este entendimiento de que el mundo en desarrollo no es inferior. No es inferior. Y al revés, yo sinceramente pienso que la gente que vive en el sur del planeta no debe pensar del norte como la parte superior. Estamos en un planeta. Y si estamos en un planeta, y si estamos, debemos hablar. Y debemos oír y escuchar.
Esta es mi filosofía. Paradójicamente, esta filosofía no funciona muy bien en el mundo de los medios a que pertenezco, en que la verdad que tus resultados periodísticos se juzgan no por tu inteligencia, sino por tus ratings. Y de los ratings depende la publicidad. Entonces, eso es clave, eso es clave. Y entonces yo a veces lucho contra mí mismo, porque desde el punto de vista corporativo, yo debo generar ratings, pero desde el punto de vista de dónde y cómo vivimos, desde el punto de vista del destino de este planeta, yo a veces destruyo mis ratings, pero sí entrevisto a la gente más allá de la liguilla de las superpotencias. Sí, te decía Sergio que esto me da pie para que hablemos de política y medios de comunicación. Ahora más que nunca se manifiesta fuertemente ese impacto que tienen los medios de comunicación sobre los procesos políticos. A lo largo de su carrera de periodista, usted estaba siempre trabajando con temas de Una la vez política. más usted, por favor. Tanto política interna rusa como la política internacional. Con base en su experiencia en medios de comunicación, ¿qué piensa sobre las relaciones entre medios de comunicación, política y poder? Bueno, es un tema sin fin. Podríamos dedicar las próximas 6, 8 horas, varios días hablando de esto. Entonces voy a tratar de ser corto y voy a decir algo que a mí me parece lo más importante en esto. Claro que como periodista yo quisiera pensar en términos de que el periodismo es el cuarto poder. No lo es. Lo es, pero entre paréntesis hay que tener en cuenta algo sumamente importante. Es lo siguiente. A ti te puede gustar este político o no. Puedes compartir su ideología o no. Y para esto existe lo que se llama las elecciones. Vas una vez en 4, 5, 6 años, dependiendo de la legislación de tu país. En Rusia, por ejemplo, los presidentes se eligen por 6 años, en Colombia por 4, creo, ¿no? Vas, pones una cruz o lo que sea, eliges. Otro tema es que obviamente que el partido de la mayoría debe respetar los intereses de la minoría, pero es otro tema. En el mundo del periodismo nadie te elige. Nadie. Tienes acceso a la población más o menos comparable al acceso que tienen los políticos. Apareces tú en la pantalla, a veces más a menudo que los políticos. Pero ¿quién te dio este derecho de empujar tu agenda? ¿Te eligieron? No. Sí, se puede decir que obviamente que los ratings revelan que tienes popularidad, pero no te eligió nadie. No te eligió nadie. Entonces, yo trato de tenerlo en cuenta. Los periodistas somos muy a menudo bastante bien educados. Bueno, yo personalmente soy un doctor. Publico libros, qué sé yo. Pero no nos eligieron nadie. Esto no quiere decir que el periodista no debe atreverse
a preguntar cosas. Es nuestro deber. Pero si uno quiere gobernar, uno tiene que registrarse como un candidato y participar en las elecciones. Esto no quiere decir que yo considero mi profesión y mi laburo trabajo, a veces esas cosas rioplatenses salen de mi boca, inferior. No. Yo, con todo respeto, veo al mundo político y tengo amigos allá, etc. Y yo la verdad que prefiero mi profesión. Porque en mi profesión estoy y soy mucho más libre que ellos. Los políticos elegidos, ni hablar de los funcionarios públicos. Yo soy alguien mucho más libre que ellos. Y por eso que aprecio mi profesión. Pero siempre recuerdo esto, que a mí nadie me eligió, que yo debo luchar por el respeto del televidente, que nunca votó por mí, y que a través de mí espera saber más sobre sus representantes elegidos. Ya está. Hablemos de los documentales que usted ha hecho, de ese trabajo audiovisual y su interés particular por la Segunda Guerra Mundial. En Latinoamérica pareciera que no estamos tan interesados en esos temas de la historia, de la guerra, que son tan importantes para entender los procesos políticos en los que estamos actualmente. ¿Será que es porque los medios de comunicación latinoamericanos no estamos haciendo el esfuerzo de compartir ese tipo de contenidos? ¿O qué piensa usted? Es verdad que en América Latina la década de los 40 es una década perdida. La gente habla de los 20, de los 30, de los 50, 60, en términos políticos, en términos cotidianos, pero los años 40, en que pasó la Segunda Guerra Mundial, sorprendentemente está fuera de paréntesis de la mentalidad colectiva de América Latina. Bueno, esto se explica por una razón muy sencilla, de que lamentablemente a partir de los años 60 la velocidad de los procesos políticos en América Latina ha sido una velocidad. Entonces los acontecimientos de los años 40 están en la sombra de esos procesos activos y a veces bastante trágicos en América Latina en las épocas de después de la guerra. Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo el eje de la mentalidad de acá, por ejemplo, pero más allá de los sentimientos nacionales en Rusia, la experiencia y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo el eje del sistema internacional, porque como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas tiene como su base los documentos aprobados en 1945 después de la victoria en Europa. Entonces es importante tener esto en cuenta. Yo no espero que mis documentales capten la imaginación masiva en América Latina, pero es verdad que he dedicado un par de películas documentales a la experiencia latinoamericana en la Segunda Guerra Mundial, muy a menudo llegando al momento en que yo, cuando hablo con mis amigos latinoamericanos, les cuento yo sobre las experiencias de sus países durante la Segunda Guerra Mundial. No es triste, es explicable, pero es así. Yo creo que los latinoamericanos pueden estar muy orgullosos de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, muy orgullosos. Algunos países participaron en la guerra directamente. Hubo participación directa militar en las operaciones de la guerra de México, de Brasil, de Cuba, de una manera u otra de Uruguay. La respuesta es sí, pero es un tema más complejo.
Y hubo un esfuerzo muy importante, una contribución muy importante de latinoamericanos en lo que se llamaba Lend-Lease, suministros de productos estratégicos para los aliados. También hubo voluntarios latinoamericanos en las fuerzas mayoritariamente estadounidenses y británicas. Como acabamos de decir, esa experiencia no afecta la vida política corriente del continente. La verdad que el proceso político del continente está todavía bajo la sombra más de la Guerra Fría que la de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en países como Colombia hubo esa confrontación ideológica y lo ideológico proviene de la época de la Guerra Fría o de la Revolución Rusa de los años 20, del comienzo del siglo XX. Pero esto no quiere decir que esta parte de la historia deba desaparecer del horizonte. Entonces yo con mucho gusto y la verdad que con mucho cariño me dedico a esos libros y a esas películas documentales, pero también como alguien que vive en Rusia, sigo escribiendo sobre esto, no siempre con el ángulo latinoamericano. Este libro mío que sale ahora en diciembre, que bueno, ya salió técnicamente, debe aparecer en las tiendas la semana que viene. Está dedicado a la operación conjunta soviético-británica del 41 al 44, en que 35 agentes secretos de la inteligencia soviética fueron enviados a Alemania, a Austria, a la Bélgica ocupada, a la Francia ocupada, a la Italia ocupada, a Italia, a España, vía el Reino Unido con ayuda de los servicios secretos británicos. Es una página desconocida de la historia. Pero simultáneamente a este libro, que sale la semana que viene, el próximo sábado sale mi próximo documental, que se dedica a alguien que se llamaba África de las Heras, más conocida como Patria, una espía soviética que se desempeñaba en Montevideo, pero cuya red cubría todo el continente latinoamericano y cuya biografía profesional comenzaba durante la Guerra Civil Española en los años 30, y terminaba en los años 70 y 80 acá en Moscú, cuando ella se hizo profesora de futuros espías soviéticos. Bueno, esa vida paralela de este mundo siempre me interesaba y yo creo que en una de mis 4 vidas paralelas siempre voy a tener ese espacio para investigaciones así. No puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre Colombia. ¿Qué saben de Rusia sobre Colombia? ¿Les interesa para algo Colombia dentro del marco de la política internacional? Bueno, primero debo confesar a que yo, lamentablemente, nunca estuve en Colombia. Es un pecado, ya sé. He estado en más que 30 países del hemisferio occidental, de Alaska a la Tierra del Fuego. No es una exageración, estuve en Alaska, estuve en Tierra del Fuego, estuve en todos los países fronterizos con Colombia, nunca estuve en Colombia. No sé por qué, algún día voy a ir. Los rusos tenemos una historieta muy graciosa con Colombia. Cuando el turista ruso llega a su hotel en el Caribe durante la noche, a la entrada del hotel siempre hay banderas. El turista ruso siempre, yo lo vi con mis propios ojos muchas veces, dice, ¡ay, qué bien que estamos en, qué sé yo, en Panamá! Que estamos en Panamá, está a la entrada del hotel la bandera de mi país. Pero en la mañana la gente se da cuenta que es la bandera colombiana. Porque la rusa es blanco, azul y rojo, y la colombiana es amarillo, azul y rojo. Entonces en la noche parece la bandera rusa. Pero esto quiere decir que tenemos una relación especial con Colombia, ¿verdad? Seriamente hablando, Colombia comparte con Rusia una experiencia bastante triste. Somos países orgullosos,
exitosos, pero desde afuera nos ven de una manera peculiar. Es verdad esto. Sí, creo que estamos muy de acuerdo. Colombia con el tema del narcotráfico, Rusia con su lastre que tiene de la Unión Soviética, digamos. No merecemos esto, pero es así. No hay mucha información que venga, que provenga a Rusia desde Colombia directamente. Entonces, mucho de que se sabe sobre Colombia instintivamente en este país proviene de otras fuentes que lamentablemente producen la versión estándar. Así que creo, nunca hice esto, pero creo que si hablas en la calle con un ruso promedio sobre Colombia, lo primero que te va a decir café y narco. Seguramente. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, por más diálogo y también por más turismo. En este sentido, vamos a ver qué pasa después de la pandemia. Bueno, terminará, ¿verdad? Lo importante es que a partir desde hace varios años ya, los colombianos no necesitan visados para Rusia, los rusos no necesitan visados para Colombia. Entonces esperemos, es importante entender que nunca va a haber un turismo masivo ruso en Colombia, nunca va a haber turismo masivo colombiano en Rusia. Pero turismo puede haber. Por el momento, bueno, no por el momento ahora, pero digamos en vísperas de la pandemia, los rusos iban mayoritariamente en América Latina, iban a Cuba, a México, Argentina, Brasil. Lo que quiere decir que Colombia tiene que luchar por el turista ruso. El turista ruso gasta bien. El turista promedio ruso gasta más que 2 veces en comparación con el turista promedio europeo. El turista ruso que llega al hemisferio occidental es automáticamente alguien de la clase media alta, porque es caro el pasaje. Entonces, el ruso que llegue a Rusia debe haber pagado por el pasaje, lo que quiere decir que él tiene plata para otras cosas. Entonces, el turista ruso que llega a Colombia es un turista con plata, con posibilidades, y el colombiano, no el turista colombiano, el colombiano que reciba a este turista, puede ser las autoridades, lo que sea, tiene en este ruso la posibilidad de mostrar al país y mostrar que nosotros no somos el país de Romancing the Stone. Sí. De hecho, durante el Mundial de Rusia 2018, que se vieron tantos colombianos, peruanos, mexicanos en las calles de Moscú, de San Petersburgo y de todas las ciudades principales donde se estaba jugando el fútbol. Esto es que cambió. El Mundial se vio ese intercambio. Sí, el Mundial fue un momento muy interesante para ambas partes, porque por un lado, yo sé que los latinoamericanos que llegaron a Rusia se sorprendieron, porque iban a este país de mucho frío, de osos en las calles, de la mafia, qué sé yo, y inesperadamente se encontraron un país limpio, civilizado, avanzado, moderno, que es Rusia. Y por otro lado, también yo me acuerdo estoy hablando con el gobernador de una de las regiones a que iba la selección colombiana, en vísperas del campeonato. Él me decía, ay, vienen los colombianos, no sabemos qué hacer. Yo decía, no, tranquilo, tranquilo. Y hablé con él después del Mundial, y me dijo, pero qué gente más linda. Entonces, la distancia entre la bendita ciudad de Moscú, la tercera Roma, como decimos nosotros, y la gloriosa ciudad de Santa Fe de Bogotá, nunca va a ser más corta en comparación con lo que es, pero momentos así, instantes así, sirven la causa.
Yo creo que esas dos naciones, la colombiana y la rusa, merecen un conocimiento mutuo mucho más profundo en comparación con lo que es. Bueno, estamos hablando con Sergei Ryov, uno de los periodistas más destacados de Rusia, y no podemos cerrar este conversatorio, esta entrevista, sin hablar de actualidad. Y la actualidad es la pandemia. ¡Pa, Y, por y la favor! última noticia de la pandemia es la vacuna contra el COVID-19. Sí, Tenemos la información de que usted es uno de los voluntarios que se ha aplicado la sí, vacuna rusa contra la me vacuné el COVID-19. martes. Bueno, ¿cómo le fue? Háblenos de esa vacuna, ¿cómo está el proceso en Rusia? Eh, ¿Podría llegar a Colombia esta vacuna? Colombia ya está haciendo algunos arreglos, pero descartó la vacuna rusa, está pensando en otras vacunas. Pero ustedes, de su experiencia personal, ¿qué nos puede decir sobre la vacuna rusa contra el COVID-19? Primero, personalmente me vacuné el martes, me siento bien, no tuve fiebre, no tuve dolores musculares, yo me sentí un poco soñoliento 3 o 4 horas después de la inyección. Bueno, me acosté y miré la tele para compensar. Qué experiencia más original para alguien que trabaja en la tele. Yo estuve mirando la tele para compensar. Pero no sufrí, o sea, y me siento bien, manejo, ayer salí al aire, estoy bien. Para ser justo y objetivo, tengo gente amiga que también se vacunó y que se sintió mal después de la inyección. Tuvo fiebre de hasta 38 grados y dolores musculares, pero están vivos todos y típicamente esto pasa en 24 horas. Y actualmente, ¿en qué estado está la vacuna rusa? ¿Ya es segura? ¿Ya se puede, digamos, producir en masa? ¿Allá se aplica de forma gratuita, Alexei, voluntaria? te corrijo. No estamos hablando de la vacuna rusa, estamos hablando de las vacunas rusas. Exacto. Son 4 que están en marcha. La más famosa es Sputnik V, que fue la primera que se registró en agosto. A partir de entonces se registró una más, que está en la fase 3, y hay 2 más que parecen que tienen potencial, pero bueno, vamos a ver qué pasa, científicamente hablando. Según los especialistas de acá, puede ser que lleguemos al momento en que el doctor pueda elegir entre esas vacunas, diciendo que, por ejemplo, bueno, usted es joven, no tiene enfermedades, entonces le damos esta vacuna. Usted tiene 50 años, sufrió de esto, fíjese que para usted mejor esta vacuna. Igualmente, el eslogan del día es cuando más vacunas haya, mejor. Y el mismo eslogan, se aplica desde el punto de vista de los especialistas rusos con quienes haya hablado yo. Lo mismo se aplica internacionalmente. Cuando más vacunas hayan, mejor. Es muy importante que cuando más países produzcan sus vacunas, mejor. Entonces, en el mundo ideal, espero que no haya esa lucha comercial, entre distintas vacunas. 2 puntos que quiero subrayar. Primero, de eso hablé ayer, acá, en el ámbito ruso. En Rusia nos consideramos un país inferior a Europa. Bueno, tú que has estado en Moscú sabes que Moscú vive mejor que la mayoría de Europa, pero obviamente Rusia es un país grande, así que hay Rusia y Rusia. Pero igual, pertenecemos al norte.
podemos ser relativamente inferior económicamente a Europa, pero sí pertenecemos al norte rico. Entonces yo creo que este norte rico colectivo, claro que las fábricas rusas tienen como la prioridad la población de Rusia, pero espero que el norte rico no se olvide del mundo en desarrollo. Es muy importante esto. Yo creo que es muy importante. Y mi segunda reflexión, tengo varias, pero mi segunda reflexión, yo me limito a esa segunda reflexión, es la siguiente. No sé si se nota de qué digo, pero bueno, voy a revelar una cosa, que yo típicamente no revelo en el aire, pero yo instintivamente, sí me inclino hacia la visión bastante derechista y liberal en lo económico. No soy marxista, por lo menos eso puedo decir. Pero ahora voy a decir una cosa paradójica para mí. Yo, en circunstancias normales, estoy un poco sospechoso del sector estatal. Creo más en el mercado libre. Bueno, puede ser que me equivoque, así pienso. Pero en este último año, yo tengo por lo menos una excepción en mi visión ideológica. Esa excepción corresponde a lo que se hace por el sector farmacéutico de este país. En Rusia, el sector farmacéutico científico nunca se privatizó. Sigue siendo estatal, gubernamental. Fíjate que hay por lo menos 4 o 5 centros en el país, científicos, que compiten entre sí, pero que siguen siendo gubernamentales, que producen las vacunas, que inventan las vacunas. Entonces, algo que es muy importante es que estos centros no tratan de vender sus vacunas, no tratan de adquirir nuevos mercados. Estos centros se dedican, gracias al hecho de que pertenecen al sistema gubernamental, estos centros se dedican a la salvación del mundo. Entonces no fueron empujados por las fuerzas del mercado, de producir y vender. Ellos están salvando el mundo. Obviamente, es normal que una vez que apareció la primera vacuna, ahora aparece la segunda y la tercera, el gobierno salva a su población y trata de vender esa vacuna al resto del mundo, pero a términos normales. Repito lo que dije anteriormente sobre la necesidad de no olvidarse del mundo en desarrollo. Yo no quiero comparar la experiencia rusa con nadie. Por lo menos negativamente no quiero comparar. Pero lo que se nota es que hay productores que son comerciales y cuyas actividades dependen de la lógica comercial. A veces, lamentablemente, se mezcla con lo político, pero es otro tema. Y hay esto proveniente desde Rusia, que yo repito, yo siendo un derechista en lo económico, sorprendentemente para mí, acepto como algo de milagro del sistema ruso. El sistema ruso funcionó, produjo la primera vacuna, yo me vacuné, estoy acá. Yo un ejemplo de cómo funciona. Y para concluir, yo tuve mi primera inyección, se necesitan 2, así que yo voy a tener la segunda en el periodo del 21 a 50 días después de la primera, entonces supuestamente va a ser a comienzos del año que viene. Por ahora no tengo anticuerpos. Bueno, no sé, puede ser que ya sí, pero como funciona la vacuna no debo tener todavía. Pero la gente que conozco yo personalmente, voluntarios, colegas, que participaron en el esquema experimental en agosto, septiembre, octubre, y que han tenido 2 inyecciones, tienen anticuerpos, están anticuerpos buenos, ya está. También conozco a una persona que tuvo 2 inyecciones y que tiene un nivel muy bajo de anticuerpos.
debo ser sincero. Pero en este caso parece que él pertenece a los 8% para quienes la vacuna no funciona. Se dijo varias veces en este último mes que la eficacia es la palabra, ¿verdad? La eficacia de la vacuna rusa es de un 92%. Bueno, entonces existen otros 8 quienes no se afectan por la vacuna. Bueno, es así. Lo mismo es creo que lo mismo se dijo sobre la Moderna de Estados Unidos y otras vacunas. El porcentaje puede ser variable. Vamos a ver qué pasa, pero creo que este mundo merece ya otra etapa de su vida. Me parece que estamos todos muy cansados de lo que está pasando en este último año. Listo, y para cerrar este conversatorio, pues teniendo en cuenta que nos están viendo los estudiantes del programa de Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI, ¿algún mensaje para los estudiantes, para los que se están formando en estas ciencias políticas y de las relaciones internacionales? Bueno, yo tengo un deseo para ellos. Damas y caballeros, no sean ideologizados. Tengan ustedes ojos abiertos. Pueden tener sus preferencias políticas, obviamente, es normal, pero no sean rehenes de lo ideológico. Este mundo merece algo mucho más amplio. Ya está. Perfecto. Sergei Brilyov, periodista ruso, gracias por acompañarnos en esta entrevista, en este conversatorio de la alianza de Caracol Radio y la Universidad ICESI y su carrera de Relaciones Internacionales. Quiero agradecerle su presencia, un saludo de parte de acá de todos los colombianos, de los periodistas. También quiero agradecerle al director del Servicio Informativo de Caracol Radio, Alfonso Espina, por brindarnos este espacio y, por supuesto, al profesor de la Universidad ICESI, Vladimir Rubinsky, que fue quien hizo todo esto posible. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.